Y Señor, queremos precisamente poner tu palabra frente a nosotros, porque sabemos que tu palabra puede traer esperanza, que tu palabra nos muestra no solo quiénes somos, Señor, sino tu propósito para nuestras vidas. Señor, ponemos este estudio en tus manos y te damos gracias. Amén. Acompáñame a Primero de Crónicas, capítulo número 15. El día de hoy veremos capítulo 15, capítulo 16. Y quiero recordarte en qué sección estamos de Crónicas. Estamos en la sección donde el cronista está contando todas las historias de David y las historias de Salomón, con un propósito, con el propósito de recordarle a Israel que Dios había prometido que un día habría un hijo de David reinando en Israel y estableciendo un reino de paz y justicia en todo el mundo. En ese momento, en el momento en el que el cronista está escribiendo a su audiencia, a esa generación de judíos, a esa comunidad posexílica, no ha sucedido eso. Y por eso el cronista, que es como una especie de comentarista bíblico, ¿sabes? Toma todas estas historias de la vida de David y de Salomón y las está digamos, entretejiendo de forma que está presentando la esperanza de un gobernante que Dios traerá en el futuro y que Dios establecerá ese reino de paz y justicia. Pero está tomando todas estas lecciones de la historia de David para infundir esperanza a esa comunidad, a esa audiencia. Y por eso estamos justo en esa sección. La semana pasada vimos a David intentando llevar el arca a Jerusalén, pero que Dios lo interrumpe y hay quebranto, hay dolor. Sin embargo, David se da cuenta de qué es lo que salió mal y busca al Señor. Y ahora en el capítulo 15 y 16 es el segundo intento. Y ahora veremos que este segundo intento es honrado por el Señor y hay mucha alegría, hay alabanzas, hay música. Todos están llenos de alegría de poder hacer de la presencia de Dios y de su gloria y de su poder el centro de sus vidas. Entonces eso es lo que veremos ahora. Ahí, según Primero de Crónicas, capítulo 15, vamos a ver el verso número 1. Este es el segundo intento de llevar el arca hacia Jerusalén. Dice el verso 1: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. Entonces, ¿qué está haciendo David? Notas que se está haciendo una lista de aquellos levitas que servirían al Señor cuando David traslade el arca a Jerusalén. Y algunas cosas interesantes aquí. Se nos dice que David preparó un lugar en Jerusalén donde llegaría el arca. Y no solo preparó un lugar, sino también preparó su corazón y el corazón del pueblo. Dice David en el verso 2: el arca no debe ser llevada sino solamente por los levitas. La primera vez no lo hicimos, pero esto debe ser así. Entonces, lo que simboliza el hecho de que David esté preparando un lugar y preparando la forma de llevar el arca, habla de la sumisión de David a Dios, habla de un corazón dispuesto a adorar a Dios, habla de un corazón dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios. Y David está invitando al pueblo a servir de esta forma. ¿Qué contraste con Saúl? Saúl no buscaba al Señor y no buscaba la voluntad del Señor y hacía las cosas a su manera. Pero David es diferente. Aunque hubo un quebranto,
porque no consultó al Señor, pero David aprendió de ese fracaso y está buscando ahora al Señor. Y se nos da la lista de aquellos que servirán al Señor en el traslado del arca a Jerusalén, de los hijos de Aarón y de los de Coat y los de Merari. Pero ahora en el verso número 12 vienen las instrucciones precisas para estos levitas. Dice el verso número 12: y les dijo, esto es David a los levitas: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Y mira este detalle: como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, estos primeros 15 versículos están enfatizando el hecho de que David está haciendo las cosas correctamente. ¿Y cómo lo enfatiza? ¿Cómo lo subraya el texto? Bueno, se nos repite varias veces: como está establecido, según su ordenanza, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Se subraya el hecho de que David está obedeciendo al Señor. ¿Cómo supo David cómo hacerlo? Bueno, el hecho de que en el verso que leímos al final dice conforme a lo que ordenó el Señor a través de Moisés, significa que David tomó el tiempo para leer la ley, leer los escritos de Moisés, donde aparecían las instrucciones de cómo llevar el arca. Y ahí aprendió que los levitas tenían que santificarse para esta labor, tenían que hacerlo de cierta manera. Digamos que David hizo su devocional, por decirlo así. David leyó las escrituras, David buscó al Señor. ¿Y por qué? ¿Por mero formalismo? No, ese es el punto. Porque David quería honrar a Dios. Se dio cuenta que la primera vez había entusiasmo, pero no estaba honrando al Señor como debía. Ahora quiere hacerlo de esa manera. Está buscando la voluntad del Señor y está invitando al pueblo a buscar la voluntad del Señor. Y eso es lo que se está enfatizando aquí. Que hay una gran necesidad de que la adoración esté acompañada de obediencia a la voluntad de Dios, de reconocer la importancia de obedecer a Dios. Por eso les dice a los levitas: tienen que santificarse para esta tarea. ¿Pero qué significa eso de santificarse? ¿Estás de acuerdo que no es algo que usamos regularmente en nuestra cultura? ¿Estás de acuerdo? No es como que te levantes en la mañana para ir a la iglesia y dices voy a santificarme o algo así, ¿verdad? No usamos ese lenguaje, ¿no? O si te toca servir en la iglesia, no dices bueno, me voy a santificar para ir a servir. No usamos ese lenguaje. ¿Pero qué significa santificarse? Bueno, el concepto de santificarse es el concepto de apartarse para un uso específico. Consagrarse sería una palabra un poquito más común en nuestro contexto. Algo consagrado para, separado para. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, también había instrucciones de cómo aquellos que servían en el templo tenían que prepararse para ese servicio. ¿Qué implicaba prepararse? Darle la importancia debida a lo que estaban haciendo, reconocer la presencia de Dios en medio del pueblo, la santidad del Señor, y por eso se preparaban de cierta manera. Había ciertos rituales en los que se santificaban para apartarse para servir a Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. David está dándole lugar a Dios debido. Eso es lo que sucede. David está dándole lugar a la presencia, a la santidad, al amor, a la gloria de Dios. Y por eso está preparando todo de esta forma. Me gustó lo que leí de un comentarista llamado Peter Leithart. Sabes, David tenía este deseo de que la presencia de Dios estuviera en el centro, no solo de su vida, sino de la nación.
de alguna manera está renovando la relación de Israel con Dios. Y más adelante este deseo le va a llevar a querer construir una casa a Dios. Pero él no lo va a hacer. Así que aquí es lo que dice Peter Leithart. David no construye el templo. Salomón, su hijo, sí. Pero David construye un cuerpo de servidores alrededor del arca. Y eso es lo que David hace. Organiza un grupo de personas para servir al Señor, para proclamar constantemente la grandeza de la bondad, del amor de Dios. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora en el verso 16. Dice el verso 16: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, el que aparece en los salmos. Si has leído algún salmo de Asaf, es este. Asaf, hijo de Berequías, de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, y así. Hay una lista de aquellos que estarían delante del Señor. Dice el 19: Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y luego dice el 20: y Zacarías, Asiel, Semiramot, Geliel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Y luego nos saltamos al 22. Dice: y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Entonces está organizando la orquesta. Eso es lo que está sucediendo aquí. Está poniendo a unos a tocar ciertos instrumentos y a otros a tocar otros instrumentos, y en medio de los cantores está Emán, Asaf, y luego una voz principal que es Kenanías, porque dice ahí que tenía entendimiento. Estaba encargado de dirigir el coro o de guiar con su voz el canto. ¿Sabes? Es muy bello esto, porque en el Antiguo Testamento la labor principal de los levitas era cuidar de esta tienda de campaña que se conoce como el tabernáculo de reunión, porque era el lugar donde Dios se revelaba al pueblo, a Moisés, y se reunían alrededor de este tabernáculo. Por eso se le llama el tabernáculo de reunión. Y era una tienda de campañas diseñada especialmente para estar en medio de las 12 tribus, simbolizando el reino de Dios, la presencia de Dios en medio de todos. Y la labor principal de los levitas era cuidar de esa tienda de campaña. Cada vez que Israel tenía que moverse del campamento, pues los levitas desarmaban esa tienda y se la llevaban junto con el arca. Ahora que Israel tiene un lugar fijo en la tierra prometida, el tabernáculo seguía en cierto lugar. Ese lugar es Gabaón, lo vamos a ver más adelante. Ahí estaba el tabernáculo y ese lugar va a seguir ahí. Pero ahora está surgiendo una nueva función de los levitas, que no consistía en cargar el mobiliario, sino en adorar a Dios alrededor del arca del pacto. Y va a convertirse en una función muy importante más adelante cuando Salomón construya el templo. La función de los levitas va a estar girando alrededor de alabar a Dios todos los días, levantar alabanzas al Señor mañana y noche. Mientras ofrecían sacrificios, también iba a haber alabanzas. Se está transformando, digamos, su labor hacia servir de esa manera. ¿Por qué? Porque el arca representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios en Israel. Así que David está organizando todo esto, y dice el verso 25 del capítulo 15: David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom. Dice con alegría, ayudando
Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías, ¿te acuerdas? El que iba a dirigir, era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonidos de bocinas y trompetas y címbalos y son de salterios y arpas. Pero mira el contraste. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Entonces David quita sus vestidos de rey, ¿no? Su vestimenta que lo identificaba como rey, se viste como un sacerdote, ¿no? Estas vestiduras de lino, y se une a todos estos levitas y a esta marcha, esta procesión que lleva el arca con toda clase de instrumentos y ruido y música y alabanzas y alegría y gritos, y se une a ellos para llevar el arca hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, en todos los reinos donde hay una ceremonia de coronación, regularmente hay una ciudad designada, hay un lugar designado en donde los reyes serán coronados, y había una especie de ceremonia de coronación que incluía muchas veces una marcha, una procesión. Por ejemplo, en Francia en algún tiempo los reyes eran llevados a la ciudad de Reims para ser coronados como el nuevo regente. Esto es una marcha, una ceremonia de coronación. Están entronizando a Dios sobre Israel. Y David está haciendo a un lado, por decirlo así, por un momento, su lugar, porque él es el rey de Israel, pero él es representante de el verdadero rey de Israel, que es el Señor. Ahora, lo interesante aquí es que el arca solo es un símbolo, ¿estás de acuerdo? Dios no está contenido en la caja de madera, no lo puedes guardar ahí. Más adelante, con la construcción del templo, el mismo Salomón va a reconocer, bueno, este es el templo que hemos construido para que tú habites en él, pero yo sé que tú no puedes ser contenido en este lugar, porque los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces es un símbolo de la presencia de Dios. Ahora, ¿no es Dios rey sobre Israel? ¿Qué simboliza esta marcha? Simboliza una renovación de la relación con Dios. Vamos a verlo incluso en un momento más, cuando David y todos ofrecen sacrificios y comen juntos. Están renovando la relación con Dios. ¿Por qué? Porque por muchos años, desde el tiempo de los jueces, cuando entraron a la tierra prometida, y durante el reinado de Saúl, ha habido una característica: no han reconocido el reinado de Dios sobre ellos. Ha habido ceremonias religiosas y ha habido ciertas festividades, pero todo ha sido actos superficiales. No ha habido adoración con obediencia, y eso es lo que está sucediendo ahora. David tiene en su corazón, como vimos la semana pasada, desde el tiempo de Saúl, el arca ha estado descuidada. Es decir, no hemos dado a Dios el lugar que debe tener. Y por eso David felizmente se quita sus ropas de rey, se viste de un adorador más y se incluye en la marcha. Están reconociendo: Dios es el centro y el rey de Israel. Hemos sido llamados a adorar a aquel que nos rescató de la muerte y la esclavitud. Y por eso, en un momentito más, también veremos cómo David va a elevar un salmo a Dios con todos estos cantores que precisamente reconoce esto. Pero luego vemos este contraste con Mical, que se menciona así: la hija de Saúl. ¿Quién es Mical? Bueno, Mical es la hija de Saúl y la
esposa de David, que David ganó cuando Saúl dio un reto, ¿no? Al que le dio un reto a David y David lo cumple, se convierte en su esposa. Pero más adelante, cuando David huye al desierto, Saúl le da a otro hombre, a Mical, por esposa, y luego David recupera a su esposa. Pero el hecho de que aquí se mencione que es la hija de Saúl, probablemente el propósito es mencionar que Mical es el último vestigio de la casa de Saúl y de la actitud de Saúl y su reinado. El hecho de que Mical mire a David y que le parezca inapropiado para alguien como David unirse al pueblo de esta forma, en realidad lo que se está resaltando es el carácter de Saúl a través de Mical. ¿Cuál es ese carácter? El de no escuchar al Señor, el de ser desleal al Señor, el de menospreciar al Señor. Mientras David está haciendo menos su lugar para reconocer aquí el importante es Dios, Mical tiene la misma actitud de Saúl. Cuando no obedecía al Señor, Saúl, ¿qué estaba diciendo? Aquí el importante soy yo. Podría haber un eco aquí de lo que Samuel le dijo a Saúl. Es más importante la obediencia que el sacrificio. Y posiblemente es eso. Simplemente ahí está la actitud del reinado de Saúl y su último vestigio. Saúl no escuchaba al Señor y no tenía cuidado del arca y menospreciaba la presencia de Dios. Era desleal. Mientras que David pone al Señor en el centro. Ahora mira el verso 1 del capítulo 16. Dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Estos holocaustos tienen que ver con sacrificios que implican perdón, reconciliación, restauración de la relación con Dios. Dice: y cuando David acababa de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, cada uno una torta de pan, una pieza de carne, una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliaib, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Es decir, había un lugar de importancia para Asaf dentro de la alabanza delante del arca. Dice también: los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Es decir, llega el arca a Jerusalén, David ofrece los sacrificios, invita a las personas a comer en ese momento e instaura una alabanza perpetua ahí delante del arca, que más adelante se va a transformar en la alabanza que estará delante del templo que construirá Salomón. Entonces, estos sacrificios, esta comida que es parte es una comida ritualística, es decir, están participando de un ritual al comer, están teniendo comunión, alegría, están participando. Porque en Israel muchas comidas eran de este tipo. Por ejemplo, la cena de la Pascua, cuando cenaban, era una comida ritual, una comida en la que disfrutaban juntos, comían, pero también era un ritual en el sentido de que era un símbolo de algo. Cuando comían la Pascua, ¿qué estaban recordando? ¿Qué símbolo representaba esa cena? El día que el Señor les había rescatado de Egipto, les había dado libertad, les había formado como una nación especial. Era una cena especial en ese sentido, era simbólica. Y esto que está sucediendo aquí es lo mismo. David está invitando al pueblo a renovar su comunión con el Señor, a recordar al Señor, a revitalizar
su relación con el Señor, poniendo al Señor en el centro de todo. Esa es la motivación de esta comida, de estos sacrificios. Reconocer que por mucho tiempo habían abandonado lo más importante. Y David está unificando la adoración al Señor en este momento. Es similar a no solamente escuchar la historia del Señor, rescatando a Israel de Egipto, sino es representar esa misma historia por medio de los sacrificios y, digamos, comer esa historia, participar de esa historia comiéndola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordando al Señor, recordando su bondad, bendiciendo al Señor, cantándole, dándole gracias y estableciendo una alabanza ahí, en ese lugar, poniendo a Asaf como encargado de esa alabanza en Jerusalén. Pero ahora en el verso 7 en adelante, este segundo intento de llevar el arca a Jerusalén culmina con un salmo, con un himno. Y antes de leerlo quisiera decir algo importante. Un tip de lectura. Cuando hay un himno o un poema o una canción dentro de pasajes que son de narrativa en la Biblia, es un momento muy importante. Es la manera en la que el autor está resumiendo los temas más importantes a través de ese himno o esa canción. Por poner una especie de ejemplo, es muy similar a lo que sucede en una película de Disney cuando llega el momento de la canción. ¿Has notado eso? Por ejemplo, en la película que tú quieras, el momento de la canción que hace la canción, cuando un personaje está cantando su tema. Bueno, los temas más importantes de esa película, lo que se quiere subrayar, aparece ahí a través de ese momento, ese musical, ¿no? Por ponerlo solo como una ilustración. Lo mismo está sucediendo aquí. Este momento, este himno, es la manera en la que el autor está diciendo: querido lector, presta mucha atención. Lo que vas a leer aquí, de eso se trata. Esto es lo más importante, es lo que quiero destacar. Entonces vamos a leer esto que el cronista quiere destacar acerca de este momento en el que David lleva el arca a Jerusalén. Están reconociendo el reino de Dios, la gloria de Dios en medio de ellos. Están restaurando su relación con el Señor. Dice el verso 7: entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses
de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra, debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, ¿qué dijo? Amén. Y alabó a Jehová. Así concluye este capítulo, dice el 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Entonces, un equipo se queda en Jerusalén. El equipo de Asaf, ¿de qué está encargado? De cantar al Señor, de alabar al Señor todos los días. Y el equipo de Obed-edom, junto con Jedutún y Osa, están encargados de ser porteros de ese pequeño lugar donde estaba el arca. Más adelante este equipo, el equipo A, por decirlo así, o el equipo 1, va a encargarse del templo. Pero también está el equipo B o el equipo 2. No en un sentido menor como A y B, sino simplemente dos equipos distintos. Dice el verso 39, este es el equipo B. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos, para que los que tocaban, y con instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Entonces el equipo B, encargado por el sacerdote Sadoc, junto con Emán y Jedutún, van a estar alabando al Señor en Gabaón. Ahí va a seguir el tabernáculo de reunión. Ahí donde se había quedado desde hace muchos años atrás, David no está clausurando ese lugar. Ahí van a seguir ofreciendo los sacrificios continuamente. En Jerusalén está el arca. Más adelante se va a convertir en el lugar del templo. Pero en este momento está operando estos dos lugares, Jerusalén y Gabaón. Y David ha organizado la adoración y la alabanza continua delante de estos lugares. Y me encanta cómo termina el 42, que dice, el 41, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Como también en el verso 34 lo decía en el Salmo, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Esta palabra misericordia es la palabra hebrea Gesed, que es difícil de traducir, pero es difícil de traducir todo lo que significa o lo que contiene Gesed, pero se puede traducir como el infinito amor de Dios, o el inagotable amor de Dios, o el amor leal de Dios. Lo que implica Gesed o misericordia es que Dios ha sido leal en su amor, su compromiso con Israel, aunque ellos han sido infieles.
el amor de Dios por su pueblo, el amor que se ve en el pacto que Dios hizo con ellos, permanece firme hasta el final. Es similar al amor que tienen los esposos en el matrimonio. Es un amor responsable y comprometido y leal. Es ese tipo de amor que se describe. Hesed. Deben honrar al Señor por su amor, su Hesed, su misericordia. Ok. Qué salmo tan bello, ¿verdad? De hecho, déjame decirte que no es un solo salmo. Es un conjunto de varios salmos. El Salmo 96, el 105 y el 106. Es una mezcla de estos salmos que estos salmos primero invitan a la adoración, también invitan a recordar quién es el Señor, a recordar su misericordia, su bondad. Y también termina el Salmo con una invitación, no solo a Israel, sino a las naciones y a la creación misma, a reconocer la grandeza, el poder, la misericordia de Dios. Hay ciertas frases que se destacan aquí. El Señor es bueno, el Señor reina y el Señor viene pronto. El Señor es bueno, el Señor reina y el Señor viene pronto. Y eso es lo que se destaca. La invitación de este salmo es a que Israel reconozca estas cosas, que el Señor ha sido bueno hasta ese día, que el Señor sigue reinando sobre toda su creación y que el Señor vendrá a establecer su reino de justicia y paz. Ahora, ¿sabes? El cronista que está recapitulando estas historias está contándoselas a una generación donde ya no existe el arca del pacto. El arca o fue robada o destruida cuando Nabucodonosor destruyó el templo y Judá fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. No hay arca del pacto. Sin embargo, les está recordando que lo importante no era el arca en sí al final, sino lo que representaba: la presencia de Dios con su pueblo. Por eso las palabras de estos capítulos son tan importantes para el cronista, recordárselas a su propia generación. ¿A qué les está invitando a esta generación que vivía en un tiempo muy diferente al de David? Pero había la misma necesidad. ¿Qué hizo David en este capítulo? Relacionó la adoración y la obediencia como algo necesario. Restauró la relación del pueblo con el Señor al poner al Señor en el centro. Recordarles la importancia de que una adoración vacía, una adoración sin obediencia no es lo que el Señor quiere. A esa generación del cronista confundida, que no ha visto las promesas de Dios cumplirse en su tiempo, ¿qué necesitaba recordar? Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo rey y Dios vendrá. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban recuperar la centralidad de la obediencia y la adoración. Eso es lo que resalta este pasaje. Necesitaban recordar quiénes eran. Necesitaban recordar su identidad. Necesitaban recordar que ellos eran el pueblo del pacto, que habían sido llamados por Dios y que Dios en su misericordia es quien les había librado en el pasado de la esclavitud, de la muerte, y les había formado en un pueblo especial con una misión especial. Que cuando este pueblo fuera transformado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios entre ellos, por adorar al Señor, por glorificar al Señor, se convertirían en esa nación especial que reflejaría en el carácter, la justicia, el amor de Dios a las demás naciones. La obediencia de Israel era una respuesta al amor, al Hesed del Señor, a su fidelidad, a su lealtad. Israel tenía que responder con lealtad y amor. Sus vidas serían tan transformadas por esta actitud de obediencia y adoración diaria que se convertirían en esa familia especial. Eso es lo que necesitaban recordar. Quizás la generación del cronista pensaba que les hacía falta algo, quizás el arca. Y lo que el cronista les está recordando es: no, lo que necesitan es hacer de Dios el centro.
Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? También nosotros somos invitados a recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, llamados a ser parte de su familia especial. ¿Y qué nos hace especiales? ¿Que hemos hecho algo especial? No, que Dios también nos rescató de la muerte y la esclavitud y nos ha formado en su familia. Y que también hemos sido llamados a reflejar su amor al mundo. ¿Qué necesitamos recordar como en este salmo? Que el Señor es bueno, que el Señor reina y que el Señor vendrá. Nosotros que estamos de este otro lado de la historia de la redención, que Jesús ya vino y murió por el pecado y ha resucitado. Y somos sus hijos, esa es nuestra identidad principal, somos sus hijos. Hemos sido llamados a ser su familia. Necesitamos poner en el centro a la adoración y la obediencia. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hacía a Israel? ¿Qué definía su identidad? Que adoraban al Dios único. Es lo que los hacía especiales. Y es lo que permitía que podían reflejar a Dios al mundo. Lo que los definía es que habían sido llamados a adorar a Dios y a ser transformados en este proceso de adorar a Dios. Día con día estaban siendo llamados a ser transformados por Él. Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Hay algún pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayude a ver esta gran lección que estaban recibiendo la generación del cronista? Sí, creo que sí. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Este capítulo de Colosenses es un capítulo en el que Pablo está presentando a la iglesia precisamente como la familia de Dios, la familia de Jesús, la familia que Pablo llama el nuevo hombre o la nueva humanidad, una nueva humanidad redimida, rescatada por el Señor, transformada por su amor y por su espíritu. Una nueva familia que a través de esta familia dispersa por todo el mundo en comunidades que llamamos iglesias, estaba impactando al mundo. Una nueva familia transformada, que esa vida transformada daría paso a familias transformadas. Pablo en ese capítulo habla de el esposo amando a su esposa y tratándola no como un objeto, sino como lo que es su esposa, dándole lugar de respeto y amor, y la esposa también respetando a su esposo y considerándolo, y los padres amando a sus hijos, a sus hijos, no tratándolos con ira ni exasperándolos, sino amándolos y sirviéndoles. A los amos amando a sus esclavos y hablándoles del amor de Cristo, y los esclavos sirviendo a sus amos como si sirvieran a Cristo. El hogar cristiano completamente siendo contracultura en todo el imperio. ¿Cómo sería posible eso? Porque la identidad de esa familia sería moldeada por la adoración y la obediencia en respuesta a lo que Cristo había hecho por ellos. Y creo que los versículos que hablan de esa vida transformada están ahí en Colosenses capítulo 3, versículo número 15 al 17. Mira lo que dice ahí. Versículo número 15 del capítulo 3. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el corazón de este capítulo
Pablo dice, esta es la manera en la que la familia de Jesús hace a Jesús el centro de sus vidas. Ponen a Jesús como el Señor, el centro, quien reina en ellos, y por medio de ellos refleja su reino al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer de Cristo el centro y el rey? Número 1, dice, la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que fuimos llamados. Y dice, y sed agradecidos. La paz de Cristo, la gratitud, la paz y la gratitud. Porque la gratitud y la alabanza son las características, vimos, que definen al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y definen a la familia de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la gratitud no solamente es esta confesión verbal de gracias, sino es la actitud de sumisión al reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la respuesta a lo que Dios había hecho por Israel, la respuesta central de obediencia, se traducía en vidas de gratitud. Teología de los marcianitos de Toy Story. ¿Te acuerdas qué es lo que dicen cuando el cara de papa los rescata? Nos ha salvado, estamos agradecidos. Y se le pegan todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Es eso, ¿me explico? La gratitud es una señal de sumisión, de obediencia, de amor. La paz de Cristo, sed agradecidos. Es una manera de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. La paz aquí, en otros pasajes dice, la paz de Cristo sea el árbitro en sus vidas. O sea, vivir bajo la paz de Cristo, bajo su reinado, una vida de gratitud. Pero luego dice el 16, la palabra de Cristo, no solo su paz, sino la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que producir? Dice esto, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa la palabra de Cristo? Significa tanto el mensaje acerca de Cristo como el mensaje de Cristo, su palabra. Y la palabra, la manera en la que Pablo propone aquí la palabra de Cristo es muy interesante. Lo propone como algo vivo, dinámico, que transforma el interior de las personas. No solo como información, ¿sabes? La palabra de Cristo abundando en mi corazón habla de su palabra haciendo algo en mi vida, transformando mi vida, gobernando mi forma de pensar, gobernando mis pasos, gobernando mi casa, gobernando mi vida, un poder dinámico transformándonos. De hecho, en un pasaje equivalente a lo que Pablo está escribiendo aquí, Pablo habla del Espíritu Santo gobernando nuestros corazones. Aquí Pablo dice la palabra de Cristo. ¿Cómo haces que la palabra de Cristo abunde en tu corazón? Pues dice ahí, enseñándonos, exhortándonos en toda sabiduría, cantando con gracia en tu corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Enseñar, animar, cantar, son maneras en las que Pablo está diciendo que hacemos de la palabra de Cristo el centro de nuestras vidas, habitando con abundancia, haciéndolo el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra vida, saturando todo lo que hacemos de su amor y su palabra, cantándola. Y dice ahí, con salmos e himnos y cánticos. Y luego el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez más, gratitud. La gratitud nos hace reconocer quién es Dios. Nos hace reconocer qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un acto de sumisión, de dependencia. Es abandonar
la ilusión de que yo soy mi Dios, o el adorar a otras cosas, ofreciéndole mi devoción y mi amor a otras cosas, es adorar al Señor como el Señor. Es lo que hace la gratitud. Es la expresión natural. La gratitud es la expresión natural de aquellos que han experimentado la gracia de Dios, el poder del amor de Dios, su Espíritu transformando nuestros corazones. Es la característica principal de la familia de Jesús. Así como era la característica principal de Israel en el Antiguo Testamento, adorando el arca, la presencia de Dios en el centro. Aquí es la palabra de Cristo y su presencia en el centro de nuestras vidas. Pero Pablo habla de adoración y obediencia. Todo lo que hagas de palabra o de acciones, hazlo en el nombre del Señor. Es decir, que lo que confesamos en nuestro corazón se tiene que ver reflejado día con día en lo que hacemos. Día con día. Si la confesión central de nuestras vidas como hijos de Dios es precisamente que somos sus hijos, sus hijas, porque Él nos rescató de la muerte y la esclavitud y nos ha hecho su familia y nos ha dado su espíritu, ¿cómo tiene que impactar eso cada tarea de nuestras vidas diariamente? Desde lavar los platos, ir por los niños al colegio, trabajar, hacer ofimática, prepararte un café, ir a la iglesia, viajar en transporte público, convivir. ¿Cómo debe impactar esto un matrimonio? ¿Cómo debe impactar esto la paternidad? Si la confesión central de nuestro corazón es esta: Dios es bueno, para siempre su misericordia, el Señor reina y el Señor viene pronto. Es la confesión central de nuestros corazones. ¿Cómo debe impactar eso mi carácter, mis decisiones? Obediencia y adoración es lo que nos da identidad como sus hijos y lo que nos permite cumplir el propósito, el llamado de que otros puedan ver a Cristo en nosotros. En el Salmo, la invitación que hacía el Salmo en Crónicas es recordar la misión de Israel para que a través de Israel las demás naciones pudieran conocer a Dios. El día de hoy, a través de su iglesia, Dios está impactando por medio de su reino el mundo. Si queremos impactar a nuestra casa, a nuestros vecinos, tiene que haber adoración y obediencia, porque eso es lo que demuestra que somos sus hijos, porque eso es lo que nos moldea y nos transforma cuando hay un corazón lleno de gratitud al Señor en respuesta a lo que Él ha hecho. Eso tiene que producir algo en nosotros. Si no podemos darle gracias a Dios por lo que estamos haciendo con nuestra vida, algo está profundamente mal. No estamos siendo quienes deberíamos ser. Somos sus hijos. Nos ha rescatado, somos su familia. Si hemos creído en Él, si hemos confesado, Jesús es el Señor. El Señor viene pronto. El Señor es el Rey. Eso tiene que cambiar nuestras vidas profundamente. ¿Y sabes qué es lo más bello de todo? Que Él quiere hacerlo. Como en el capítulo que vimos, olvidé decir este detalle, pero en el capítulo que vimos, no sé si notaste que mientras los levitas llevaban el arca, decía ahí, y Dios les ayudaba. Dios quiere fortalecernos, quiere transformarnos, quiere darnos de su espíritu mientras le adoramos día con día. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias por, a través de este capítulo, reenfocarnos una vez más en nuestra necesidad de adorarte y obedecerte, Señor, como tus hijos. Ayúdanos el día de hoy a recordar cuánto nos has amado, que nos llamas tus hijos.
que nos has hecho tu familia, que nos rescataste de una vida de egoísmo, de una vida vana, de una vida de ídolos, Señor, de una vida vacía. Nos rescataste, nos adoptaste en tu familia, nos has dado propósito, nos permites adorarte. Señor, permítenos vivir agradecidos y que la gratitud pueda transformarnos y moldearnos en aquello que debemos ser todos los días, Señor. Pueda moldear nuestro carácter, el recordar y confesar que tú eres bueno para siempre, que tú eres el Rey, que tú vienes pronto. Señor, transforma nuestras vidas, te lo pedimos. Amén.